Antes de sumergirse en esta increíble historia, considere suscribirse al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrá perderse ni una. Una tarde soleada, James Carter se sentó solo en un banco del Parque Grant, un espacio que disfrutaba especialmente. Era su propio lugar, su santuario de las misiones que lo llevaron a los rincones más remotos del mundo. En ese momento, disfrutaba de la calidez del aire templado y del sonido de los niños jugando al fútbol a lo lejos, las familias extendidas sobre mantas de picnic y las parejas paseando bajo los árboles. El bullicio de la ciudad parecía muy lejano. Estaba en un merecido descanso tras completar una misión particularmente agotadora, un rescate marítimo en condiciones difíciles. En este parque, el aire olía a césped recién cortado y flores florecientes. James siempre había encontrado esa calma tranquilizadora. Después de tantos meses en zonas de guerra, este momento de respiro le parecía precioso. Hojeaba tranquilamente un libro que había encontrado en un pequeño café del pueblo, con la mente vagamente ocupada por las páginas, pero sus pensamientos permanecían anclados en el presente, saboreando esta normalidad que no solía experimentar. No era un hombre que se dejara abrumar por lo irreal. La guerra le había enseñado a concentrarse en el momento, en el aquí y ahora. Sin embargo, algo en su interior parecía decirle que ese día estaba a punto de desviarse de su trayectoria habitual. El viento soplaba suavemente, los pájaros cantaban, y a lo lejos, sonó la sirena de una patrulla, al principio distante, pero cada vez más cerca. James levantó la vista, distraído por un momento, y vio una patrulla aminorando la marcha cerca del parque. Se encogió de hombros, pensando que probablemente era solo una revisión de rutina, un agente simplemente revisando la zona. Volvió la mirada a las páginas de su libro. Pero el coche no se movió. Se detuvo justo a su lado, a pocos metros de su banco. Las ruedas chirriaron levemente sobre el asfalto al aparcar el coche. El motor se apagó, y en el repentino silencio que siguió, James sintió esa presencia pesada y fuera de lugar. No era solo un agente de patrulla, sino una mirada sospechosa, una mirada que conocía bien. Las puertas del coche se abrieron de golpe y un agente uniformado salió. No estaba solo, un compañero lo seguía a una distancia prudencial, pero fue Lemoine, el agente que encabezaba la patrulla, quien atrajo toda la atención. Derrick Lemoine era un policía local en este barrio de Chicago, de mirada fría y una expresión arrogante que se ocultaba como una capa. Aunque James nunca lo había conocido personalmente, lo reconoció por su reputación. Lemoine no era alguien que aplicara la ley con justicia, sino alguien que disfrutaba ejerciendo su poder, alguien que, a sus ojos, representaba la fuerza de la ley y el orden sin cuestionar jamás sus propios prejuicios. Había algo animal en la forma en que Lemoine abordaba a sus víctimas. Nunca era un simple control, sino una cacería. Lemoine se acercó, con la mirada gélida fija en James, con una actitud llena de juicio. En cuanto llegó al estrado, se detuvo y lo miró con intensa hostilidad. No hubo cortesía en su acercamiento, ni el más mínimo intento de comprensión. La atmósfera entre ellos pareció espesarse. «Bueno, tú», gritó Lemoine con voz autoritaria, como si interrogara a un sospechoso. «¿Qué haces aquí, vestido así?» James levantó la vista lentamente, frunciendo ligeramente el ceño, mostrando su asombro. No estaba acostumbrado a que lo molestaran así. Pero no reaccionó impulsivamente. Su experiencia en el ejército le había enseñado a mantener la calma, a mantener la serenidad en situaciones tensas. Observó a Lemoine, esperando a que el oficial diera el primer paso. Lemoine no le dio tiempo a responder y se lanzó a una retahíla de palabras desagradables. «Eres uno de esos, militares», espetó Lemoine con evidente desprecio. «¿Crees que puedes venir a este parque vestido de soldado y hacer como si nadie te fuera a preguntar nada? No pareces un SEAL de la Marina». Las palabras impactaron a James, pero no se inmutó. Estaba acostumbrado a que su apariencia y color de piel fueran motivo de sospecha. La injusticia no era nueva para él, pero lo extraño era la forma en que Lemoine parecía atacarlo sin razón, sin fundamento. James mantuvo la calma, con un tono lo más sereno y mesurado posible. «Soy un SEAL de la Marina, señor», respondió lentamente. «Y tengo tanto derecho a estar aquí como cualquier otra persona». Lemoine arqueó una ceja, como si acabara de recibir una revelación que no le cuadraba. «Oh, un SEAL de la Marina, ¿eh? ¿Crees que me lo voy a creer?»
No pareces uno de ellos, replicó con una sonrisa burlona. ¿Por qué no me enseñas tu identificación? James sabía que el oficial intentaba intimidarlo. Pero no estaba allí para someterse a una prueba de identidad. Había sido sometido a este tipo de interrogatorio toda su vida, pero nunca había permitido que sus oponentes ganaran manipulando las circunstancias. No necesito demostrar nada, respondió con calma. Si lo necesitas, puedes verificar mi información, pero no voy a demostrarte mi valía. Lemoine, insistente, se acercó, su mirada se volvió aún más penetrante, casi amenazante. Si de verdad eres un seal de la Marina, ¿por qué estás aquí sin hacer nada? Es bastante sospechoso. No pareces un hombre disciplinado. Los transeúntes comenzaron a observar la escena, algunos susurrando entre sí, percibiendo la injusticia en el ambiente. La atmósfera se fue espesando poco a poco con la tensión, y cada palabra entre James y Lemoine resonaba por el espacio como un eco creciente. Algunos se habían detenido, con la mirada fija en el intercambio, con la curiosidad despertada por la confrontación, mientras que otros tomaron sus teléfonos para grabar, anticipando que algo crucial estaba a punto de suceder ante sus ojos. Los susurros se hicieron más fuertes. Esto no está bien, porque la molesta así, es repugnante, se intercambiaban entre los testigos. James, sin embargo, mantuvo la calma, controlando sus emociones como había aprendido durante sus años en la Marina. Pero en el fondo, sentía la presión creciente, la necesidad de poner a Lemoine en su lugar, de desmantelar la injusticia que sufría. Había visto docenas, si no cientos, de situaciones similares en diferentes partes del mundo, pero esta vez, el impacto fue personal. Su orgullo se estaba poniendo a prueba, y aún más importante, su dignidad. No quiero una confrontación, dijo lentamente, con voz firme pero mesurada. Inhaló profundamente, sintiendo el aire fresco del parque llenar sus pulmones. Cada palabra que pronunciaba parecía pesar una tonelada, una declaración de asertividad frente a la opresión invisible. Pero le diré algo, agente, continuó, su mirada se cruzó con la de Lemoine con una determinación que no dejaba lugar a la incertidumbre. Lo que está haciendo no es justicia. No me cuestiona porque esté haciendo algo mal, me cuestiona porque parezco un hombre que no comprende. Se basa en estereotipos e ideas preconcebidas, y es su propia ignorancia la que lo impulsa a hacer esto. Pero no tengo nada que demostrarle a alguien como usted. Lemoine, con el ego herido, pareció tensarse aún más, apretando ligeramente los puños como si estuviera a punto de reaccionar violentamente. ¿En serio? Ahora me vas a sermonear, dijo con altivez. Ni siquiera me conoces, chaval. ¿Por qué no me sigues a la comisaría? Sería más fácil. James negó con la cabeza, su rostro mostraba una leve mezcla de diversión y desprecio. No era de los que se dejaban arrastrar a una rabieta verbal, y Lemoine no sabría qué le esperaba si insistía. No, respondió con serenidad, no voy contigo. Pero te vas a arrepentir de haber hecho esto. Esta no es una pelea que quieras. Perdiste antes de empezar. Aguzó la mirada, sus palabras deliberadamente mesuradas, como si obligara a Lemoine a comprender la gravedad de su situación. La verdad es que solo eres un peón en este sistema de poder que busca humillar a quienes no comprende. Pero te digo, oficial, ya has perdido. En ese preciso momento, una de las testigos decidió intervenir. Era Marissa Hans, una abogada local que estaba corriendo cuando la escena le llamó la atención. No era una abogada cualquiera. Tenía fama de defensora de los derechos civiles, y a menudo se le pedía que interviniera en situaciones de abuso policial en esa misma ciudad. Había conocido a Lemoine en otros contextos y sabía exactamente qué clase de hombre era. Dio un paso al frente, con una mirada tan autoritaria como su tono. Disculpe, agente, dijo con voz tranquila pero segura, cada sílaba cortando el aire con la agudeza de un cuchillo. Sabe que tal comportamiento podría registrarse como acoso. ¿De verdad quiere arriesgarse a ser procesado por eso? Porque le aseguro que estaría más que dispuesta a presentar cargos por abuso de poder si esta situación continúa. Lemoine, desconcertado, pareció quedarse paralizado por un instante. Gimió, desviando la mirada, intentando escapar de aquella brutal revelación. Su ego, ya herido, estaba claramente bajo control. No había previsto esta intervención ni las consecuencias irrevocables que la seguirían. Sintió que su postura autoritaria se desmoronaba,
apretando la mano sobre el cinturón de su uniforme, incapaz de ocultar su incomodidad. Pero no había terminado. En ese momento, otro testigo dio un paso al frente. Era un hombre de unos 30 años, de sonrisa discreta y andar seguro. James lo reconoció de inmediato. Era Aaron Thompson, un ex camarada de la Marina, otro SEAL con quien había servido en misiones anteriores. Aaron estaba en Chicago en una misión de reclutamiento y había reconocido a James entre los espectadores. No dudó ni un segundo en caminar hacia Lemoine. «Oficial Lemoine», dijo al acercarse, con voz tranquila pero llena de autoridad. «Ese tipo es un SEAL de la Marina hecho y derecho. Lo conozco. Lo que están haciendo es inaceptable». Luego se dirigió a los transeúntes y añadió, en tono general, y si no me creen, siempre pueden consultar en cualquier base militar. James Carter es un héroe condecorado. No es un criminal. Lemoine, ahora atrapado bajo la mirada cada vez más intensa, apartó la mirada, visiblemente inquieto. Su postura se desplomó aún más bajo la presión. El peso de la verdad lo superaba, y su torpe comportamiento solo empeoraba las cosas. Sabía que no podía seguir representando ese papel, que su abuso de poder estaba ahora al descubierto. El silencio que se apoderó de él tras estas palabras fue denso, casi palpable, como si el aire del parque se calentara con la cruda verdad de lo que acababa de hacer. James, por su parte, sintió la victoria de una forma extraña. No era otra victoria en una pelea física o intimidación, sino una victoria de dignidad ante la injusticia, una victoria que trascendía esta interacción. La situación aún no había terminado, pero sabía que Lemoine ya no controlaba el momento. Y, en algún lugar, James supo que en ese instante había logrado traer un poco de justicia a un mundo que a veces parecía olvidar lo que era el verdadero poder. Tras obligar a Lemoine a ceder, el silencio en el aire se hizo más denso que nunca, casi solemne. Marissa, al ver que la confrontación finalmente había terminado, se acercó a James con una expresión de comprensión y respeto. Se mantuvo erguida, pero su mirada era suave, consciente de la dificultad de la situación que James acababa de afrontar. «Siento mucho que hayas tenido que pasar por esto», dijo con voz tranquila pero seria. «Este es un caso clásico de abuso de poder. Este tipo de cosas suceden con demasiada frecuencia, y con demasiada frecuencia, las víctimas quedan indefensas». James, aún asimilando la intensidad del intercambio, la miró con sinceridad, reconociendo su apoyo. «Gracias», respondió simplemente. «Pero no estoy aquí para vengarme. Solo quiero que la gente entienda que no debemos juzgar a los demás por su apariencia, sin importar quiénes sean o de dónde vengan». Hizo una pausa, con la mirada fija en un punto distante, como si reflexionara sobre el significado de sus palabras. «Y lo más importante», añadió con más firmeza, «ya es hora de que policías como Lemoine rindan cuentas por sus actos. Este tipo de comportamiento debe tener consecuencias, para que algún día pueda detenerse». Marissa asintió lentamente, conmovida por la sabiduría de sus palabras. «Tienes razón», dijo, asintiendo. «Ahí es donde empieza el cambio, con la voluntad de desafiar a quienes abusan de su poder. Lo que hiciste hoy, manteniendo la calma y exponiendo la verdad, es justo lo que necesitamos». La noticia del incidente se extendió rápidamente por la ciudad como un reguero de pólvora. Testigos, transeúntes e incluso personas ajenas a la escena estaban al tanto del comportamiento inaceptable de Lemoine. Horas después, la policía anunció la apertura de una investigación interna contra el agente por abuso de poder y flagrante discriminación racial. Sin embargo, James no intentó aprovecharse de la atención. No estaba allí para derrocar a Lemoine ni convertirlo en un símbolo de venganza. Ese no era su estilo. Decidió dejar que la situación siguiera su curso, sabiendo que la mejor manera de contrarrestar los prejuicios era vivir como un ejemplo de dignidad. «Solo soy un hombre que quiere vivir su vida en paz», le explicó a Marissa al salir del parque. «No se trata de venganza. Se trata de justicia y de demostrar que se puede mantener la dignidad incluso en la adversidad». Así que James regresó a su vida como SEAL de la Marina, pero con un orgullo aún mayor. No buscaba reconocimiento, sino el reconocimiento de haber actuado con integridad en una situación que, posiblemente, podría haber resultado diferente. Sabía que su misión iba más allá de las batallas que libraba en el extranjero. A veces, las batallas también se libraban dentro de su propia comunidad, donde se ponían a prueba sus verdaderos valores. Y en este caso,
Estaba convencido de haber hecho su parte para marcar la diferencia, aunque pareciera un pequeño paso en un vasto océano de prejuicios. Lemoine, por su parte, no solo fue víctima de la presión mediática. La investigación interna lo impulsó a tomar capacitación sobre prejuicios raciales y un comportamiento policial respetuoso con los derechos civiles. Aunque nunca reconoció la magnitud de su error, poco a poco comenzó a cuestionarse. Los primeros días después del incidente fueron particularmente difíciles para él. Enfrentó miradas frías de sus colegas y preguntas sobre su comportamiento. Pero poco a poco, comenzó a comprender que sus acciones no solo eran perjudiciales para los demás, sino también para él mismo. La realidad de los prejuicios y estereotipos raciales lo impactaba cada vez más, no solo en su trabajo, sino también en cómo se percibía a sí mismo. Aprendió, a las malas, que el prejuicio no solo es un arma contra los demás, sino un veneno que corroe a quienes lo albergan. Sus propias creencias se tambalearon. Lemoine se encontró en una posición donde tuvo que confrontar su propia conciencia, una confrontación que no había previsto. Aunque había comenzado a asistir a los cursos de capacitación, seguía siendo un hombre marcado por su pasado y por una actitud que luchaba por borrar. Pero el camino hacia el cambio, para él, ahora era inevitable. James, por su parte, nunca buscó venganza. Ese no era su método. En cambio, eligió vivir su vida como un ejemplo vivo de lo que predicaba, dignidad ante la injusticia. Su respuesta a Lemoine, calmada y firme, sin caer jamás en la violencia verbal ni física, se convirtió en un modelo para quienes presenciaron la escena. Esta no era la historia de una victoria rotunda ni de una venganza ruidosa, sino de un hombre que había encontrado la fuerza para mantenerse firme en un mundo a veces inquietante. La historia de James Carter y Lemoine se convirtió en un ejemplo, no solo para el pueblo, sino para toda la comunidad. Demostró que combatir los prejuicios no se trataba solo de confrontación, sino de reafirmarse a uno mismo y a los propios principios, incluso frente a quienes intentaban aplastarte. Fue también una historia de transformación, la de Lemoine, quien, a pesar de todo, finalmente enfrentó sus prejuicios, y la de James, quien continuó inspirando a quienes lo rodeaban con su silenciosa valentía. En un mundo donde la injusticia a veces parecía omnipresente, su historia se convirtió en un ejemplo de lo que se puede lograr con valentía, integridad y dignidad. Y aunque James sabía que no podía cambiar a todos, creía que, mediante acciones reflexivas y valientes, podía sembrar las semillas del cambio.